Actualmente, Conavi se encuentra haciendo trabajos de colocación de puentes sobre varios ríos en la ruta 245 hacia el Parque Nacional Corcovado. En algunos vecinos, así como en gente del gobierno, corre la idea de pavimentar esta ruta. Estos últimos meses yo he tenido la posibilidad de estar trabajando aquí en la península de Osa, en Playa Carati. Interactúo mucho con turistas y los turistas a cada rato me dicen que es especial este lugar, el hecho de que haya que cruzar ríos, el hecho de que haya que atravesar una calle así de piedras. Eso lo hace especial este lugar, que sea un lugar que sea difícil de acceder. Literalmente uno cruza esa montaña y uno cruza la jungla. La ruta 245 es el camino en la península de Osa que comunica el pueblo de Puerto Jiménez y Playa Carati. Esta vía rodea la Reserva Forestal Golfo Dulce, pasa por áreas protegidas y llega hasta el Parque Nacional Corcovado. No hay destino más allá de este punto. La calle es preciosa, o sea, no hay nada que quitarle ni que ponerle. Hay monos en el camino, se cruzan como 10 ríos, totalmente natural, es una maravilla. Costa Rica es un país rico en muchas formas. Este país tiene tantas bendiciones, tantos regalos desde esta tierra. El aire aquí es limpísimo, como los ríos, el agua, todo lo que se viene por gratis aquí, todas esas cosas que no están apreciadas ahora del gobierno. Mi impresión como el extranjero que estaba aquí, así de la naturaleza y otras cosas, me encantó este factor rural, ¿no? Hablaba con la gente, también tenían esta impresión, ¿no? Que con mucho gusto yendo por este camino un poco feo, pero con mucho gusto. Ahora están poniendo puentes en ciertos ríos aquí y incluso a veces corre la idea hasta de pavimentar esto. Están haciendo puentes, me parece bien el tema de los puentes para que muchos tengan acceso a venir a disfrutar de todas estas maravillas. Pero yo pienso que el gobierno tiene que hacer un trabajo integral. Lo de la calle, yo sé que los carros se maltratan y todo, pero es que eso es lo que le da el gusto al lugar, el ambiente. I really enjoy moving through nature without paved roads. Like, it just feels different. The pavement smells, it looks different. You drive much faster, so you actually miss things that are in the environment. And aesthetically, like, it's an obstruction to the way that the natural environment moves. I enjoy the pace of a dirt road. But a road that's simple, beautifully cut through the mountains, it's beautiful, man. You know, it's absolutely beautiful. Sí, muchos dirán que el asfalto es desarrollo, es más velocidad, menos maltrato para los carros y todo, pero también le quita la magia natural que tiene la zona y los animales, todo lo que uno percibe, el olor al mar, es parte de sentirse uno en otro mundo completamente, y es lo que a los turistas les gusta. It's calming, it's peaceful, it's nice to see the landscape like that. You know, in the United States, like, it's more difficult to find that, and it has a different feeling. Like, I loved going through all the back roads and meeting the locals and camping out and, you know, just pulling the bike over and sitting under a tree. And when there's paved roads, that's a little bit more difficult. The whole setup is different, the vibe is different, it invites different types of energy and activities, and people behave differently. Una calle asfaltada implica también más accidentes, pasarían aplastándose animales. Y además del asesinato a miles de animales, como ya sucede en otras partes del país, la vida silvestre se aleja de una calle pavimentada, como lo muestra este estudio de Jenna Lawson. Se puede ver como cerca de las calles asfaltadas hay menor ocupación del mono araña. Ojalá que se preserven estos sitios así como están hechos naturalmente. Tengo una visión para Costa Rica a realmente vivir su propósito, a ser el país más sostenible del mundo. Y esto tiene que ver mucho con la transportación. Lastimadamente, en este momento, un país establecido por el carro y no por otros métodos de transporte. Somos un país que alardea de sostenibilidad y de país verde. Supuestamente íbamos a alcanzar la carbono-neutralidad para el 2021, pero seguimos pensando que pavimento es desarrollo y cuando se trata de transporte solo pensamos en carros, consumiendo cantidades enormes de petróleo.
What I hope, like, in coming down here and living down here and being part of the community is to see, like, the management of nature and land continue to consider, like, all options when developing. El asfalto lo que hace es darnos una cierta conveniencia, pero nos aleja de la naturaleza, nos desconecta de la naturaleza y además nosotros dañamos a la madre tierra. Para un lugar como este es fundamental que la calle se mantenga sin asfalto. Puede ser que se mejoren sus condiciones, pero ya que se venga la idea de asfaltar, eso hay que tener mucho cuidado porque este lugar está bastante en su esencia y atrae mucho turismo que lo que le gusta es esto, venir a un lugar en Centroamérica donde es casi todo virgen, casi nada se ha tocado. Solo para la construcción de los puentes, esta es la transformación que ha habido en uno de los ríos. Literalmente se volaron el bosque. I understand the need for development and growth at the same time as there's also a need to preserve and support the life that the concrete goes on top of, that the cars are made on, that everybody does their thing on and gets all busy on, like it's earth that supports all of us. Cuando hay otras opciones tan fáciles, tan seguros, tan como divertidos también, la salud pública mejoraría también. Hace el camino bien, no creo que se pasa algo si se ponen los puentes, está bien, aunque ya pierde para mí, mi opinión, que pierde algo, ¿verdad? Pero comprendo que hay gente trabajadores, hay algunos hoteles, entonces hay que tener buen acceso. Por supuesto que el camino debe estar bien para el acceso de las comunidades locales, pero eso no significa asfalto. Algo anda mal cuando se está hablando de pavimentar, pero no se habla del servicio de transporte público en la ruta. Actualmente, sea por la razón que sea, aquí pasa un servicio colectivo solamente 2 días por semana. Si realmente este tema fuera por conveniencia en transporte para la comunidad, se hablaría de esto. Aquí debería haber un buen transporte público, uno que funcione todos los días, al igual que cualquier otro punto del país en realidad. Pavimento no es desarrollo, un buen sistema de transporte sí lo es. Apréndanse esto. Debería haber un vehículo apropiado, 4x4, tal vez una buseta grande con llantas grandes, un transporte colectivo que pueda llevar y traer personas de una manera sencilla y fácil sin tener que cambiar la calle. También este mismo vehículo podría llevar encomiendas, ¿verdad? Encargos de compras de los negocios que hay por acá. Y una cosa importantísima, este transporte colectivo debería estar conectado con el transporte público en Puerto Jiménez, ya sea el bus o incluso las avionetas. Buses out there would be great. I mean, even a big 4x4 van that could take 8 people at a time twice a day. Con el turismo sería mucho más fácil para la gente andar y hacer como sus vacaciones sin un auto. Los costarricenses también gastan mucho dinero, mucha energía. Cuando cada uno tiene su auto, es un gasto. I also really support the simplicity of getting out of the airport and just getting on a bus or a train and going somewhere. Yeah, that feels great. Aunque este tipo de proyectos constituyen una gran afectación ambiental, de mi parte lo que comunico es la gravedad de que nuestro transporte siga dependiente del carro, y lo grave de que queramos regar el asfalto hasta en lugares tan vírgenes como la península de Osa. ¿Dónde está la preocupación por la esencia de nuestra tierra? ¿Queremos bienestar colectivo o satisfacer egoístas deseos? Asfalto no es desarrollo en uno de los lugares más biodiversos del mundo. Si quieren apoyar este movimiento por una movilidad sostenible en Costa Rica, me pueden apoyar compartiendo este video, suscribiéndose a este canal. Muchas gracias.